Diálogo 1. Relajarse en casa hoy. Hace un día precioso afuera. ¿Te apetece ir a dar un paseo? De hecho, estaba pensando en relajarme en casa hoy. Hemos estado tan ocupados últimamente que estaría bien relajarnos. Me parece una buena idea. ¿Qué quieres hacer? Quizá podríamos sentarnos en el balcón y leer un rato. Es tan tranquilo. Sí, eso suena bien. Y podríamos preparar té o café para disfrutar mientras leemos. Perfecto. Y más tarde, podríamos ver una película o algo así. Hace mucho que no tenemos un día de descanso. Estoy de acuerdo. Tomémoslo con calma y disfrutemos de la compañía del otro. A mí me parece un plan. Oye, ¿has oído hablar de la nueva receta de pan de plátano? Quizá podamos hornear un poco juntos. Eso suena divertido. Hace tiempo que no hornea. Sí, y podríamos disfrutarlo con un poco de té o café mientras leemos. ¡Qué gran idea! Vamos a empezar. ¿Tienes alguna otra receta que quieras probar? Podríamos hacer que sea todo un día de repostería. De hecho, quería probar a hacer pizza casera. Podríamos hacer la masa desde cero y cubrirla con todos nuestros ingredientes favoritos. Suena delicioso. Y podríamos ver uno o dos programas de cocina para inspirarnos. Sí, es una gran idea. Me encanta ver programas de cocina. Y cuando terminemos de hornear y cocinar, podríamos hacer un pequeño picnic en la sala de estar y disfrutar de toda la comida que preparamos. Es una idea maravillosa. Sería como una cita para quedarse en casa. Exactamente. Y podríamos terminar la noche con algunos juegos de mesa o un rompecabezas. Me encanta eso, hacía mucho que no teníamos un día de descanso como este. Lo sé. Está bien ir más despacio y disfrutar de la compañía del otro. Diálogo 2. Bienvenido de Canadá. Hola, John. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo Canadá? Hola, Anna. Fue increíble. El paisaje era impresionante y la gente era muy amable. Es estupendo oír eso. ¿Hiciste algo divertido? Sí, fui de excursión a las montañas, vi algunos lagos hermosos y visité algunos museos. Parece un viaje increíble. Estoy tan celoso. Gracias, Anna. Definitivamente fue uno de mis viajes favoritos. ¿Has traído algún recuerdo? Sí, tengo una cosita para ti. Está en mi maleta. Oh, no tenías que hacer eso. ¿Qué es? Es una botella de sirope de arce de una granja local. Sé que te encantan las tortitas, así que pensé que te gustarían. John, es muy amable de tu parte. Gracias. No hay problema, Anna. Me alegro de que te guste. Entonces, ¿quieres comer algo en el camino de regreso? Conozco un lugar estupendo que sirve hamburguesas increíbles. Eso suena genial. Me muero de hambre. Perfecto. Vamos.
Diálogo 3. Tomar un autobús al Gran Lago. He oído muchas cosas buenas sobre el Gran Lago. Me muero de ganas de verlo con mis propios ojos. Sí, yo también. Siempre me ha gustado estar cerca del agua. Es tan relajante. Sé lo que quieres decir. Es una de las razones por las que me encanta vivir cerca de la costa. ¿Has ido alguna vez a nadar al Gran Lago? No, no lo he hecho. Pero he oído que el agua puede estar un poco fría. Es cierto, pero sigue siendo refrescante. Definitivamente deberíamos ir a nadar mientras estemos allí. Quizá deberíamos traer toallas y una muda de ropa, por si acaso. Buena idea, también podemos preparar un picnic y almorzar junto al lago. Eso suena perfecto. ¿Qué debemos llevar? ¿Qué tal unos sándwiches, fruta y patatas fritas? Y, por supuesto, algunas bebidas frías. Ñam. Traeré unas galletas de postre. Parece un plan. Y después de comer, podemos alquilar unos kayaks y explorar el lago. Suena muy divertido. Nunca había ido en kayak antes. No te preocupes, es fácil de aprender. Y es una excelente manera de ver el lago desde una perspectiva diferente. No puedo esperar. Y hablando de probar cosas nuevas, ¿alguna vez has ido a acampar? Sí, he ido de acampada varias veces. Siempre ha sido una experiencia divertida. Siempre he querido probarlo. Quizá podamos planear un viaje de campamento para el verano que viene. Esa es una gran idea. Podemos ir de excursión, hacer una fogata y asar malvaviscos. Sí. Y podemos observar las estrellas por la noche. Se supone que es increíble estar en la naturaleza. Definitivamente. Ya estoy emocionada. Diálogo 4. Turismo en el Gran Lago. Este lago es precioso. Es difícil creer que sea real. Lo sé, ¿verdad? El agua es tan clara y las montañas a lo lejos son impresionantes. Me siento muy afortunado de poder ver esto en persona. Es como un sueño hecho realidad. Sí, definitivamente es una experiencia única en la vida. Oye, ¿quieres hacer un recorrido en barco por el lago? Me parece una gran idea. Sería increíble ver el lago desde una perspectiva diferente. Estoy de acuerdo. Y también podemos aprender más sobre la historia y la geología del lago. Cuenta conmigo. Y después del recorrido en barco, podemos ir a caminar por la costa. Parece un gran plan. He oído que hay un sendero que lleva a una cascada escondida. Vaya, eso suena increíble. Vamos a hacerlo. Hola, John, ¿alguna vez has saltado acantilados? Sí, lo he hecho. Da un poco de miedo, pero también es muy divertido. Siempre he querido probarlo. ¿Crees que podríamos encontrar un lugar para hacerlo por aquí? De hecho, escuché que hay un lugar cercano donde la gente salta acantilados. Podemos pedir indicaciones a los lugareños. Vamos a hacerlo. Hoy me siento aventurero. Me gusta tu espíritu, Anna.
Y hablando de ser aventurero, ¿alguna vez has probado el parabelismo? No, no lo he hecho. Pero parece muy divertido. Lo es. Definitivamente deberíamos probarlo antes de irnos. Estoy abajo. Hagamos que suceda. Diálogo 5. Selección del tipo de pastel que se va a pedir. Tantas opciones. No sé cuál elegir. Sí, todos se ven deliciosos. ¿Tienes algún sabor favorito? Me encanta el pastel de chocolate, pero también me gustan los sabores afrutados como la fresa y la frambuesa. ¿Has probado su tarta de chocolate y frambuesa? Es increíble. No, no lo he hecho. Suena perfecto. ¿Y qué hay de ti, Ion? ¿Cuál es tu sabor favorito? Soy un gran fan del pastel de zanahoria. Pero también me gustan las tartas con mucho glaseado, como su tarta de terciopelo rojo. Oh, también me encanta el terciopelo rojo. Quizá deberíamos tener las dos cosas y compartir. Parece un plan. También podemos pedir magdalenas para probar diferentes sabores. Sí. Vamos a por unos cupcakes de chocolate, vainilla y quizás de limón. ¡Qué gran idea! Y también podemos comprar galletas para más tarde. Me gusta tu forma de pensar, Ion. Compremos galletas con pepitas de chocolate y avena con pasas. Perfecto. Y quizás también deberíamos tomar un café para acompañar nuestras golosinas. Definitivamente. He oído que tienen un nuevo sabor a café con leche que se supone que es increíble. A mí me suena bien. Tomemos nuestro pedido y busquemos una mesa para disfrutar de nuestras golosinas. Diálogo 6. Sentirse culpable por comer demasiada comida rápida. Esta hamburguesa está buenísima, pero me siento culpable por comerla. Realmente necesito empezar a comer más sano. Lo mismo aquí. Sé que la comida rápida no es buena para nosotros, pero es muy práctica. Lo sé, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a tomar mejores decisiones para nuestra salud. Tal vez podamos empezar por reducir la frecuencia con la que comemos comida rápida. Esa es una buena idea. Podemos empezar cocinando más comidas en casa y llevándonos nuestros propios almuerzos al trabajo. Y también podemos elegir opciones más saludables cuando comemos fuera, como ensaladas en lugar de hamburguesas y patatas fritas. Sí, y también podemos elegir pollo a la parrilla en lugar de frito y agua en lugar de refresco. Y también podemos intentar limitar nuestras porciones. Los restaurantes de comida rápida siempre nos dan mucha más comida de la que necesitamos. Eso es cierto y también debemos tratar de hacer más actividad física. Tal vez podamos ir a caminar o andar en bicicleta después del trabajo. Me gusta esa idea. Y también podemos apuntarnos a un gimnasio o a una clase de acondicionamiento físico para mantenernos motivados. Definitivamente. Es importante cuidar nuestra salud, y podemos empezar por hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida. Estoy de acuerdo. Hagamos un plan para comer de manera más saludable y estar más activos, a partir de hoy. Me parece bien, John. Estoy listo para tomar el control de mi salud. Diálogo 7. Servicio de atención al cliente sobre el servicio de reservas de hotel. Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí para hablar sobre nuestro servicio de reservas de hoteles y sobre cómo ofrecemos un servicio de
Atención al cliente excepcional. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes una experiencia fluida y sin estrés al reservar su alojamiento en un hotel. Eso es correcto. Una de las formas en que lo hacemos es ofrecer un sitio web y una aplicación móvil fáciles de usar, donde los clientes puedan buscar y comparar hoteles fácilmente. Y si los clientes tienen alguna pregunta o inquietud, tenemos un equipo de servicio al cliente dedicado disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlos. Nuestro equipo de servicio al cliente está formado por agentes amables y expertos que están capacitados para brindar asistencia personalizada a cada cliente. Entendemos que las necesidades de cada cliente son únicas y nos esforzamos por ofrecer soluciones personalizadas para satisfacer esas necesidades. Y si un cliente tiene algún problema con su reserva, tenemos una política de cancelación y reembolso sin complicaciones para garantizar su satisfacción. Además, ofrecemos precios competitivos y ofertas exclusivas para ayudar a los clientes a ahorrar dinero en sus reservas de hotel. Valoramos los comentarios de nuestros clientes y nos los tomamos en serio. Usamos los comentarios de los clientes para mejorar continuamente nuestro servicio y asegurarnos de cumplir con las expectativas de nuestros clientes. En nuestro servicio de reservas de hotel, nos comprometemos a ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional y a hacer que la experiencia de viaje de nuestros clientes sea lo más agradable posible. Gracias por considerar nuestro servicio y esperamos tener la oportunidad de atenderlo en el futuro. Diálogo 8. Tomar fotos de graduación. Es un momento tan surrealista. No puedo creer que me esté graduando de verdad. Lo sé, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando estábamos en el primer año, intentando movernos por el campus. Y ahora, aquí estamos, a punto de comenzar el próximo capítulo de nuestras vidas. Es emocionante y da un poco de miedo al mismo tiempo. Pero no me cabe duda de que harás grandes cosas, Anna. Gracias, John. Y estoy agradecido de tenerte como amigo y como sistema de apoyo. Lo mismo digo, Anna. Y hablando de apoyo, tu familia debe estar muy orgullosa de ti. Lo están. Y me alegro mucho de que hayan podido venir aquí para celebrarlo conmigo. Y tus amigos también. Se ven tan felices y emocionados de estar aquí contigo. Me siento muy afortunada de tener amigos tan increíbles. Me han acompañado en las buenas y en las malas, y no podría haberlo logrado sin ellos. Y ahora, tomemos algunas fotos más para capturar este momento especial. A mí me suena bien. Hagamos algunas poses tontas y fotos grupales. ¿Y qué tal si también hacemos una pose seria para mostrar tus logros académicos? Esa es una buena idea. Y quizás también podamos tomarnos algunas fotos con la mascota de la universidad. Sí, hagámoslo. Y no olvides sonreír, Anna. Este es tu momento de brillar. Lo haré, John. Y estoy muy agradecido de tenerte aquí para capturar estos recuerdos conmigo. Diálogo 9. ¿Tiene algún consejo de estudio? Este examen va a ser difícil. ¿Tienes algún consejo de estudio? Una cosa que me ayuda es revisar mis notas todos los días, en lugar de estar abarrotado la noche anterior. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay de la memorización? Hay muchos términos y conceptos para recordar. Intento usar tarjetas didácticas y cuestionarios para ponerme a prueba.
Es una forma más activa de estudiar y me ayuda a recordar mejor. Es un buen consejo. ¿Y qué hay de entender el material? A veces, siento que estoy memorizando sin entenderlo realmente. Sé lo que quieres decir. Intento explicarme los conceptos a mí mismo o a otra persona, como si los estuviera enseñando. Me ayuda a entenderlo mejor y a retener la información. Es una gran idea. ¿Y qué hay de la gestión del tiempo? ¿Cómo te aseguras de cubrir todo el material antes del examen? Me gusta crear un horario de estudio y dividir el material en trozos más pequeños. Me ayuda a mantener el rumbo y a no sentirme abrumado. Eso es inteligente. ¿Y qué hay del día del examen? ¿Algún consejo para mantener la calma y la concentración? Intento dormir bien por la noche y tomar un desayuno saludable. Además, durante el examen, me aseguro de leer las instrucciones detenidamente y de administrar mi tiempo con prudencia. Son buenos consejos. Gracias, John. Ahora me siento más seguro. No hay problema, Anna. Y recuerda, estamos juntos en esto. Hagamos lo mejor que podamos y superemos este examen. De acuerdo. Vamos a mostrarle en este examen quién manda. Diálogo 10. Decoración para la fiesta de Navidad. Me muero de ganas de que llegue nuestra fiesta de Navidad. Tenemos que asegurarnos de que nuestra casa tenga un aspecto festivo y acogedor. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal si empezamos por poner algunas luces y adornos navideños? Sí, y también podemos colocar un árbol de Navidad en la sala de estar. ¡Qué gran idea! Y también podemos colgar muérdago y otros adornos por la casa. ¿Y qué hay de la mesa del comedor? Debemos asegurarnos de que tenga un aspecto especial para nuestros huéspedes. Definitivamente. ¿Qué tal si montamos un mantel con temática navideña y una vajilla festiva? Es una gran idea. Y también podemos añadir algunos centros de mesa, como velas o adornos navideños. Y también debemos considerar la iluminación y la música. Asegurémonos de que el ambiente sea cálido y acogedor. Sí, podemos atenuar las luces y poner música navideña de fondo. ¿Y qué hay de la comida y las bebidas? Debemos asegurarnos de tener suficiente para todos. Ya hice una lista y empecé a planificar el menú. Tendremos muchas galletas navideñas y otras delicias, así como algunas bebidas festivas. Eres increíble, Anna. Tengo mucha suerte de tenerte como compañera. Oh, gracias, John. Tengo suerte de tenerte a ti también. Y juntos, nos aseguraremos de que nuestra fiesta de Navidad sea inolvidable.